¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos de nuevo. Ahora les traigo un video de circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Pues bueno, es un circuito, es un arreglo en donde tenemos diferentes resistencias, baterías, diferentes elementos conectados en una conexión que no precisamente es paralelo o serie. ¿Ok? Como pueden ver en los circuitos en serie, pues dices, mira, todo el circuito está en serie. En los circuitos en paralelo dices, mira, todo el circuito está en paralelo. Pero ¿qué pasa con los circuitos mixtos? Que bueno, en los circuitos mixtos ya hay varias conexiones en un solo circuito. O sea, pueden haber unas dos resistencias conectadas en paralelo y luego en otro lado pueden haber dos resistencias en serie, pero todo en un mismo circuito. O sea, en resumen, un circuito mixto es un circuito donde puede haber varias conexiones en un solo arreglo, ¿ok? Básicamente eso es un circuito mixto. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues bueno, vamos a analizar primero a grandes rasgos este circuito que ven aquí, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos una batería 5 volts. Tenemos una resistencia, la R1, de 4 ohms. La R7 pues de 3 ohms. Tenemos la R2 de 2 ohms. La R3 de 8 ohms. Estos son 8. Sé que está rayoneado aquí, pero son 8. Es un 8. La R4 de 1 ohm. R5 de 10 ohms. Y la R6 de 5 ohms, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar las conexiones. Como pueden ver, primero vamos a empezar a analizar pues los nodos que tenemos, ¿verdad? Yo les recomiendo que a estas alturas, ya cuando vemos circuitos mixtos, ya deberían de tener en claro el concepto de nodo. Igual en la serie de videos de serie paralelo tengo una sección donde expliqué los nodos por si gustan verlo. Y pues bueno, nuestros nodos tenemos nuestro primer nodo. Vamos a partir con nuestro primer nodo, que es la batería 5 volts. Le damos hasta donde topa en R1, ¿ok? Aquí ya tenemos nuestro nodo 1. Como pueden ver, 5 volts está conectado directamente en serie con R1. Están en serie porque están unidos por un solo cable. Ya tenemos el nodo 1 y pues bueno, están en serie estas dos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el nodo 2? Pues bueno, donde se conecta todo esto. Estas resistencias están conectadas al mismo nodo. Este es el nodo 2. Entonces aquí nos quedamos, le damos hasta donde topa. Pues bueno, aquí es el nodo 3. Se están conectando estas resistencias al nodo 3. Nos quedamos aquí, continuamos. Pues bueno, este es el nodo 4, donde se están conectando estas tres resistencias. Y bueno, el nodo 5 es este, ¿ok? Este es el nodo 5, ¿por qué? Porque miren, esta resistencia, su terminal de abajo, está conectada al nodo 5. Esta otra resistencia, su terminal de abajo, pues también está conectada al nodo 5. La resistencia 3 ohms, también su terminal de abajo, está conectada al nodo 5. ¿Por qué? Porque miren, a fin de cuentas se va a encontrar también por acá. Todo esto está al nodo 5. Todo esto es un solo nodo hasta que llegamos a 5 volts. 5 volts es en su terminal negativa. La terminal negativa de 5 volts también está conectada, ¿ok? Al nodo 5 por esta terminal. Y pues bueno, raza, ya que identificamos nuestros nodos, ya sabemos que nuestro circuito tiene 5 nodos, ¿ok? Tiene 5 nodos nuestro circuito. Y pues en qué nos habíamos quedado, en decir que primero que nada, pues 5 volts y 4 ohms están en serie, ¿verdad? Ya sabemos que están en serie, como ya les había dicho. ¿Qué otra conexión a grandes rasgos podemos identificar? Pues bueno, la de 8 ohms y 2 ohms. ¿Por qué? Porque miren, sus terminales izquierdas están conectadas al mismo nodo, al nodo 2. Están compartiendo el nodo 2 por este lado.
Y también tienen otro nodo en común que es N3. Sus terminales derechas están conectadas por este lado a N3. Entonces, tienen dos nodos en común, tienen sus terminales conectadas entre sí, entonces están en paralelo. Y bueno, seguimos. Un ohm, de hecho están, ya que saquemos la resultante de estas dos, pues nos va a quedar una en serie con un ohm, ¿verdad? Pero eso ya lo... Miren, lo de un ohm ahorita ya lo vamos a ver a profundidad, ¿verdad? Ya que analicemos el circuito. Y pues bueno, a grandes rasgos, ¿cuál otra conexión podemos ver? Pues 10 ohms y 5 ohms. Como pueden ver, sus terminales que apuntan hacia arriba se conectan en N4. Entonces están compartiendo N4, el nodo número 4. Y sus terminales que apuntan hacia abajo se están interconectando también en el nodo número 5. Por lo tanto, están en paralelo, ¿ok? A grandes rasgos son las conexiones que podemos percibir en nuestro circuito. Ahora sí vamos a analizar el circuito ya más a profundidad, ¿ok? A continuación. Volver ya al circuito ya a profundidad. Como les acabo de mostrar, las resistencias, estas, como están en paralelo, pues resolvemos, ¿verdad? Resolvemos como ustedes ya saben resolver el paralelo. Simplemente R5 por R6 sobre R5 más R6, que es 10 por 5 sobre 10 más 5, pues es 50 sobre 15, 3.33 ohms. Esta es la resistencia, ¿verdad? Es la resistencia total de las dos resistencias que están en paralelo aquí. Y pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos también este paralelo, como les dije. Fue los que distinguimos, ¿verdad? A primera vista. Tenemos 2 ohms con 8 ohms. Pues bueno, aplicamos la misma fórmula, R2 por R3 sobre R2 más R3, que es 2 por 8, 16, 2 más 8, 10, 16 sobre 10, pues es 1.6 ohms, ¿ok? Entonces ya lo que teníamos aquí, pues ya nos queda como 1.6 ohms. Ya nos queda más chico el circuito y aquí ya tenemos 1.6 ohms, la cual era de estas dos resistencias. La que resolvimos primero, la R5 y R6, pues bueno, 3.33 ohms. Así nos queda el circuito ya un poco más reducido. Como pueden ver, ya no es un circuito tan complicado. Lo que primero parecía, ¿verdad? Toda una odisea, pues ya lo redujimos. Ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, como pueden ver, estas las tenemos en serie. 1.6 está en serie con 1 ohm y 3.33 ohms. Estas tres están en serie, entonces sumamos 1.6 más 1 más 3.33, que es lo que hicimos acá. Sumamos, ¿verdad? Sumamos estas tres, lo cual nos da 5.93 ohms de resultado. Esto nos da de resultado. ¿Qué pasa? Que ahora nos quedan paralelo con 3 ohms. Se están interconectando las terminales por acá y por acá, ¿verdad? Entonces, resolvemos, ¿verdad? Entre estas dos, 5.93 y 3 ohms. ¿Qué pasa? Que pues aplicamos la fórmula, ¿verdad? 5.93 por 3, 5.93 más 3, pues nos queda 1.992 ohms. Así que nos va a quedar esta resultante en serie con 4 ohms. Con esta. Ahora, simplemente pues sumamos, ¿verdad? Es un en serie. 4 más 1.992. La resistencia total ya de todo el circuito es 5.992 ohms. Aquí ya llegamos a la resistencia total de todo el circuito. Todo lo que era el circuito inicial, todo esto, ya sacamos su resistencia total, como pueden ver. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar la corriente total. ¿Cómo sacamos la corriente total? Pues bueno, el voltaje total, que es 5 volts, el que suministra energía a todo el circuito, vamos a dividirlo sobre RT, que pues es una ley de Ohm. 5 volts sobre 5.992 ohms. Aquí déjenle pongo el ohm. La corriente total pues es 0.834 amperes. Y pues bueno, ¿qué nos falta? Conocer las corrientes y los voltajes de cada resistor.
Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizar el circuito de reversa. O sea que vamos a quedarnos desde donde nos quedamos. Desde lo más que pudimos reducir el circuito, ahora nos vamos a ir hacia atrás. O sea, nos vamos a ir retrocediendo, ¿ok? Así que, ok. Nos quedamos en que la resistencia total era 5.992, ¿verdad? 5.992 ohms era la resistencia total. Ahora, ¿cuáles eran las resistencias que conformaban la resistencia? O sea, con las que llegamos, ¿verdad? A esta resistencia, pues bueno, era 1.992 y 4 ohms. Entonces, como están en serie, la corriente total será la misma para estas dos. Pero lo que va a variar es el voltaje. Acuérdense de las leyes de las conexiones en serie y paralelo. Entonces, como están en serie, estas dos van a recibir la corriente directa de la fuente, ¿ok? La corriente no va a variar. La corriente para estos dos va a ser igual. Va a variar el voltaje. Entonces, si la corriente total ya sabemos que es 0.834 amperes, pues bueno, si queremos saber el voltaje que cae en 4 ohms, pues tenemos que multiplicar la corriente 0.834 por 4. Entonces, el voltaje de 4 ohms nos queda 3.336 volts. Y la corriente nos queda 0.834 amperes. Pues es la que usamos, ¿verdad? Para el cálculo. Ahora, si queremos sacar el voltaje y la corriente individual que cae en 1.992 ohms, pues bueno, la corriente es la misma que acá. O sea, es 0.834 amperes por 1.992 ohms, que pues es esto, ¿verdad? Entonces nos queda el voltaje 1.662 volts y la corriente pues 0.834 amperes, ¿verdad? La que acabamos de usar. Todo esto le corresponde a la resistencia, ¿verdad? 1.992 ohms. Son sus voltajes y corriente correspondientes. Entonces, ¿ahora qué sigue? Queremos saber ahora lo que cae en estas dos. Estas dos eran las que conformaban el 1.992. Esta resistencia que ven aquí está conformada por este paralelo, acuérdense, 3 ohms y 5.93 ohms. Entonces, el voltaje recibido en 1.992, que era la resultante de estas, acuérdense, va a permanecer igual en el 3 ohms y en el 5.93 ohms. Acuérdense, en paralelo el voltaje es igual, lo que varía es la corriente. Va a haber corrientes distintas, ya que así son las reglas de una conexión en paralelo. Ok. Queremos dar con la corriente de 3 ohms, ¿ok? Pues bueno, el voltaje que es 1.602 volts, que era lo que cayó ahí, pues este voltaje que estamos utilizando, acuérdense, fue lo que cayó en 1.992. Aquí pues es el voltaje que cayó, 1.662 volts. Y es el que vamos a usar acá. Entonces dividimos sobre 3, nos queda 0.554 amperes y un voltaje de 1.662 volts. Permanece igual el voltaje, ¿verdad? Estos dos valores son para 3 ohms. Y pues bueno, queremos saber ahora de 5.93 ohms. Pues bueno, simplemente dividimos el mismo voltaje 1.662 volts sobre 5.993 ohms, que nos queda una corriente de 0.28 amperes y un voltaje de 1.662 volts, ¿verdad? El voltaje, como ya les dije, permanece igual. Y pues bueno, como pueden ver, las corrientes varían, ¿verdad? Tal y como en los circuitos en paralelo. Entonces ahora, y pues bueno, ¿qué podemos observar ahora? ¿Ven estas tres resistencias? Pues bueno, están en serie, están perfectamente en serie. ¿Y qué tienen de especial estas tres resistencias? Que pues eran las que conformaban el 5.93 ohms, ¿ok? Esta era la resistencia resultante de estas tres resistencias. Estas eran las que conformaban la resistencia que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Por lo tanto, hay que recordar la ley de las conexiones en serie. ¿Qué nos decía la ley de las conexiones en serie? Que el voltaje va a ser diferente en estas tres. Estas tres resistencias van a tener un voltaje diferente y la corriente va a permanecer igual. Aquí va a haber una corriente, aquí va a haber otra corriente igual que aquí, y esta corriente va a ser igual que todas estas porque están en serie. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, queremos encontrar el voltaje. Así que si ya sabemos que la corriente aquí es la misma, va a ser la misma en estas tres, pues ¿cuál es la corriente que cayó en 5.93 ohms? Pues es 0.28 amperes, ¿ok? Por lo tanto, 0.28 amperes por 1.6, pues va a ser 0.448 volts, ¿ok? Este va a ser nuestro voltaje y nuestra corriente, pues bueno, la que ya sabemos, ¿verdad? Ahora, queremos saber de un ohm. Pues fácil. La corriente sabemos que como está en serie, pues va a ser la misma, 0.28 amperes por un ohm. Pues bueno, de voltaje pues nos va a dar 0.28 volts porque pues multiplicamos por 1. La corriente permanece igual, 0.28 amperes. Ahora, de 3.33 ohms, pues ya sabemos que la corriente es la misma, 0.28 amperes por 3.33 ohms, pues nos queda un voltaje de... Ay, güey, se me ve la pinche pierna. Pero miren, entonces nos queda un voltaje de 0.932 volts y la corriente pues 0.28 amperes, ¿verdad? Como ya saben, estas son las correspondientes a 3.33 ohms. Entonces, ¿qué sigue? Y pues bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues miren, esta resistencia de 3.33 ohms pues está conformada, acuérdense, por dos resistencias en paralelo, las cuales eran estas, 10 ohms y 5 ohms. ¿Qué vamos a hacer? Como conformaban el 3.33 ohms en paralelo, la corriente varía y el voltaje permanece igual. Ley de las conexiones en paralelo. Entonces, la corriente es voltaje sobre resistencia, pues es 0.932 volts sobre 10 amperes. Este voltaje, ¿de dónde lo sacamos? Porque acuérdense que este voltaje era el que caía en 3.33 ohms. Acuérdense, este era el voltaje que cae en esta resistencia, que era la resultante. Era el voltaje que caía aquí, 0.932 volts. Entonces pues acá vamos a hacer lo mismo. Como están en paralelo estas, pues bueno, 0.932 volts sobre 10, pues una corriente de 0.093 amperes. Y ahora 0.932 volts, ¿verdad? Permanece igual, acuérdense el voltaje para 10 ohms. Ahora, con 5 ohms es lo mismo. El voltaje pues es 0.932 volts, como acá. Acuérdense, voltaje permanece igual. Sobre 5 ohms pues nos da una corriente de 0.186 amperes, que con el voltaje pues es 0.932 volts, el mismo, ¿verdad? Que usamos acá. Entonces estos son nuestros datos correspondientes a 5 ohms. Ok. Ahora, aquí ya sabemos que cae aquí. Ya sabemos que cae en un ohm también, como lo acabamos de ver acá. Pues en un ohm, estos serán los resultados, ¿verdad? Correspondientes a un ohm. Ahora, ¿qué falta? Nos falta saber lo que caía. Ya sabemos que cae en 1.6 ohms. Pero ahora, ¿qué cae en las resistencias que conformaban 1.6 ohms? Las que eran un paralelo. Las cuales son estas. 8 ohms y 2 ohms conformaban 1.6 ohms. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues bueno, como estaban en paralelo conformando el 1.6 ohms, pues el voltaje es igual y la corriente se reparte, ¿ok? Ya saben, como en todo circuito paralelo. ¿Cuál era el voltaje que caía en 1.6 ohms? Pues el cálculo que hicimos, pues nos dio ¿verdad? 0.448 volts. Entonces este es el voltaje que vamos a usar para estas dos.
Por lo tanto, el voltaje, que es 0.448 volts, sobre la resistencia, que es 8 ohms, pues nos va a dar una corriente de 0.056 amperes, ¿ok? Y el voltaje pues es 0.448 volts, como ya les dije. Entonces ahora, para sacar la de 2 amperes que está en paralelo con este, pues bueno, es lo mismo. El voltaje va a ser igual, no va a variar, es 0.448 volts sobre 2, pues nos da una corriente de 0.224 amperes. Y el voltaje pues se mantiene igual, ¿verdad? 0.448 volts. Y pues bueno, disculpen si muevo mucho la pierna, es un tic nervioso que tengo, la verdad. Pero bueno, aquí les muestro la tabla de resultados teóricos. ¿Por qué digo teóricos? Porque también les voy a enseñar en Multisim que efectivamente nos da nuestros resultados, ¿verdad? Debo decir que al momento de hacer los cálculos hice redondeos, a lo mejor no va a salir exactamente lo mismo que en Multisim, pero pues en esencia es lo mismo, ya que pues como les dije, a lo mejor hice redondeos, pero pues el resultado es el mismo, es correcto, ¿verdad? Se los voy a mostrar ahorita en Multisim, pero quiero que vean teóricos. Voltaje total, ya saben, 5 volts. La corriente total, como la sacamos, 0.834 amperes. Resistencia total 5.992 ohms. Entonces ya pueden ver las resistencias que teníamos, sus voltajes correspondientes y sus corrientes correspondientes también, como pueden ver. Estos son los resultados obtenidos. Ahora, ¿qué les voy a enseñar? Antes de pasar a la simulación de Multisim, les voy a enseñar una manera teórica. Por si están en un examen, yo que sé, y necesitan comprobar rápido, les voy a enseñar una manera detalladamente cómo pueden comprobar sus resultados. Obviamente ustedes lo van a hacer más rápido, ¿verdad? Yo se los voy a explicar detalladamente para que vean cómo se hace, ¿ok? Pues miren, básicamente deben de recordar que para comprobar solo debe sumar las corrientes de un circuito en paralelo. Si da igual a la corriente total, son correctas, ¿ok? Lo mismo que el circuito en serie, la suma de los voltajes debe dar al voltaje total. Pues miren, vamos a empezar con estas dos, ¿ok? 10 ohms y 5 ohms. Pues bueno, acuérdense que estas están en paralelo. 10 ohms tienes este su voltaje correspondiente, esta su corriente correspondiente. 5 ohms, este es su voltaje correspondiente y esta es su voltaje correspondiente y su corriente correspondiente, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues como están en paralelo, las corrientes deben sumarse y dará la corriente total de estas dos. Por lo tanto, la resistencia total que habíamos hecho en el cálculo de estas dos, pues era 3.33 ohms, ¿verdad? Eso como dato ya lo sabemos. Entonces, si sumamos las corrientes de estas dos, que es 0.93 amperes más 0.186 amperes, pues nos va a dar 2.279, que pues redondeado es 0.280, ¿ok? 0.280 amperes, por lo tanto, el cálculo fue correcto. Nuestra comprobación nos dice que la corriente que sacamos aquí fue correcta. Muy bien. Ahora, la corriente de 1 ampere es 0.180 ohms también, digo amperes también, ¿verdad? Como pueden ver, 8 y 2 ohms están en paralelo. ¿Cuáles eran 8 y 2 ohms? Las que conformaban paralelamente esta resistencia, ¿ok? Están en paralelo, sus corrientes se suman. 0.056 ampere más 0.224 ampere, que es 0.280 también. Así que como pueden ver, aquí tenemos 0.180 amperes, aquí también. Es más, déjenles pongo el ampere para que no se revuelvan. Son amperes. Están compartiendo la misma corriente, como pueden ver. ¿Por qué? Porque están en serie. Comparten la misma corriente y sus voltajes son diferentes. Sus voltajes están variando. Entonces, quedan en serie estas tres.
Sumamos voltaje, corriente permanece igual, entonces sus voltajes los vamos a sumar. 0.933 más 0.280 volts más 0.448 volts. Nos queda 1.661, que redondeados 1.663 volts, ok, que pues era lo que conformaba toda esta resistencia, ok. Está bien, pueden retroceder el video y ver todo el análisis para ver que está bien. Entonces, ahora qué falta. Todas estas pues nos da una resistencia total que estaba en paralelo con este. Como pueden ver, aquí el voltaje era 1.663 volts y aquí también 1.663 volts, como lo acabamos de demostrar. Las corrientes pues aquí es 0.554, ¿verdad? Aquí lo puse muy pegado y disculpen, aquí son amperes, ¿verdad? 0.554 amperes y 0.280 amperes de este lado. Así que es paralelo, las corrientes se suman, ok, el voltaje permanece igual, como ya pudieron verlo. Así que 0.554 amperes más 0.280 amperes nos da 0.834 amperes, como pueden ver. Y podríamos acabar. 5 volts, pues bueno, ya nos queda más reducido estas dos resistencias. Aquí vemos que es 0.834 amperes, como acá también. Los voltajes son diferentes, ¿por qué? Porque están en serie. Serie corriente queda igual, sumamos voltajes. 1.663 volts más 3.33 volts. 4.993 volts, que redondeado pues es 5 volts. Ahorita lo van a ver en multisim, que pues todo sale en regla, ok, 5 volts. Podemos observar que la corriente queda igual por quedar en serie. O sea, la corriente de estas dos pues es igual, están en serie. Por lo tanto, la I total, como ya habíamos visto, es 0.834 amperes. Por lo tanto, los cálculos fueron correctos, ok. Este fue el análisis teórico. Ahora sí, vamos a multisim. Y pues bueno, amigos, ahora vamos con la simulación de lo que fue este circuito mixto. Vamos a revisar los voltajes. Cabe aclarar que en los cálculos teóricos utilizamos valores redondeados y todo lo expresamos a voltaje y amper. En el simulador nos da los resultados más precisos y lo puede demostrar como milivolts, miliamperes también, pero no quiere decir que esté incorrecto, o sea, es tal cual como nos salió en la teoría, solo que pues expresado diferente, pero es exactamente lo mismo. O sea, ahora vamos a ver, nos salió en la resistencia 1, nos salió 3.37 volts, muy aproximado también a lo que nos salió en teoría. La resistencia 2 nos salió 448.9 milivolts. Fue como nos salió en teoría, solo que les recuerdo, en teoría lo expresamos a voltajes y aquí no lo muestran milivolts, pero es lo mismo, o sea, a fin de cuentas es lo mismo. Y como pueden ver, este voltaje es el mismo en la resistencia 3, porque acuérdense que están paralelo, están compartiendo los voltajes. Ahora vamos con el DR4, que nos marca 280.199 milivolts. Está así como en la teoría también, muy aproximado. R5 nos marca 933.998 milivolts. Muy bien, satisfactorio. Y como pueden ver, es lo mismo que acá, porque también, como ya les dije, están en paralelo, comparten voltajes. Vamos a la resistencia 7, marca 1.663 volts. También muy aproximado a lo que nos salió en la teoría, es correcto. Ahora vamos a ver las corrientes. La resistencia 1 nos marca 834.369 miliamperes.
También, como les digo, aquí está expresado en miliamperes, pero es lo mismo, o sea, sí nos salió el cálculo. Obviamente en un examen ustedes traten de ser lo más precisos, pero en este caso pues yo hice redondeos para una explicación un poco más sencilla. La resistencia 2 nos marca 224.159 miliamperes, está bien, es muy parecido a lo que nos salió. Y aquí 56.04 miliamperes. Como pueden ver, aquí ya las corrientes varían porque están en paralelo. Aquí las corrientes ya son diferentes. Ahora la resistencia 4 marca 280.198 miliamperes. Así nos salió en la teoría también, solo que expresado diferente. La resistencia 5, como pueden ver, es 93.4 miliamperes. También así nos salió en la teoría, un aproximado. 6 es 186.799 miliamperes. Igualmente en la teoría sí nos salió, solo que expresado diferente en amperes. La resistencia 7, 554.17 miliamperes. Está bien, o sea, podemos ver que coincide con el razonamiento teórico que aplicamos, lo cual quiere decir que está correcto. Y pues bueno amigos, gracias por verlo y hasta la próxima.